Hola amigos de Un Alma para el Mundo. Estamos en Pascua, lo sabemos. Estamos viviendo este tiempo tan agradable, tan bonito, en el que ya la naturaleza nos muestra sus maravillas, sus colores, sus frutos. Los pajarillos pues hacen sus nidos y ya van naciendo los polluelos. Y por tanto es un tiempo de gloria, un tiempo de acción de gracias. Bien, pues hablamos el otro día de ese inicio del bautismo que nos hace acercarnos a Dios por primera vez. Vamos hoy a hablar, en primer lugar, indicar qué son los sacramentos. Y después hablaremos en concreto del bautismo. Bien, los sacramentos son acciones de Dios, acciones de Cristo. Son de Cristo. ¿Por qué? Porque es Él el que instituyó los sacramentos. Y por tanto es Él el que sabe lo que tenemos que hacer si queremos recibir un sacramento. Y qué fuerza tiene, qué gracia tiene el sacramento en nosotros. Los sacramentos están depositados en la Iglesia. Es la Iglesia la que administra los sacramentos. No soy yo, sacerdote, el que puedo disponer de los sacramentos como quiera. No, es la Iglesia la depositaria de los sacramentos y tengo yo que obrar según la mente de la Iglesia. Es decir, hacer las cosas, administrar las cosas según el Espíritu del Señor depositado en su Iglesia. Bien, son sacramentos de fe. La fe nos lleva pues a ir al encuentro con Dios. Y vamos al encuentro con Dios por muchos medios, pero fundamentalmente a través de los sacramentos. Los sacramentos son como caminos que nos llevan a una meta, que es Dios. Dios sale al encuentro del hombre por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, a la hora de pensar en recibir un sacramento, sea el que sea, tengo que pensar si realmente tengo fe suficiente para recibir un don de Dios, una gracia de Dios. Bien, son sacramentos de salvación, porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad del mal y dio su vida por nosotros. Y Él se iba a marchar en la ascensión a los cielos, pero nos dejó los medios necesarios para poder ir caminando al encuentro de la vida eterna y viviendo como es debido en esta vida temporal con el alma en gracia. Son sacramentos, por tanto, de fe, sacramentos de salvación, sacramentos que nos conducen poco a poco hacia la vida eterna, que es a donde queremos llegar. Bien, y hay que valorar los sacramentos. Los sacramentos son dones, son regalos que Dios nos concede, pero hay que valorarlos y hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Si los sacramentos no se cuidan, la vida de la Iglesia se marchita. Es como una planta. Si una planta no la regamos, no la cuidamos, pues resulta que la planta pues se seca porque no nos puede dar lo que está dispuesta a darnos, pero hay que cuidarlo. Bien, el primer sacramento que se recibe es el sacramento del bautismo. El bautismo es la puerta de entrada a esa casa grande que es la Iglesia. Es la puerta de entrada pues al encuentro con Dios. Y por eso la Iglesia procura administrar el sacramento del bautismo lo antes posible. Algunos se preguntarán algunos, bueno, si los sacramentos son acciones de fe, un niño recién nacido no puede tener fe. ¿Por qué se le administra el sacramento del bautismo? Bueno, pues porque la Iglesia lo que busca es el bien de la persona. Y entonces pide que por lo menos los padres y padrinos tengan un mínimo de fe. Cuando van a pedir el bautismo, pues algo tienen de fe. Entonces el sacerdote debe procurar ayudarles para reavivar esa fe, remover las brasas y que la fe
se luzca. Por eso el sacramento no es un regalo que Dios me concede porque yo hago méritos. No, el bautismo es un don de Dios que queremos recibir y que con el tiempo esa semilla que se planta en el alma debe ir desarrollándose. Pero los niños deben ser bautizados siempre que se pueda, lo antes posible, siempre que pueda ir la madre a acompañarle, etc. Bien, entonces vamos a plantearnos la siguiente cuestión. Si es la fe de los padres la que es precisa, ¿se puede dar el bautismo a un niño cuando sus padres no creen o no practican la fe o su vida sacramental está en contradicción con las normas de la Iglesia? Es una cuestión importante que mucha gente se plantea. Estamos en tiempo de comuniones. Mucha gente va a las primeras comuniones por una tradición, una costumbre, que los niños al llegar más o menos a los 8 años hacen la comunión, como si hubiéramos dado un paso en su vida. Bueno, ¿y los padres tienen fe? Pues bueno, no vamos a juzgar a nadie, pero muchas veces no tienen la suficiente fe. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es suscitar esa fe, es informar y formar a esos padres para que sepan lo que piden y sepan lo que van a recibir y no vayan simplemente por la fiesta ni por cumplir una costumbre. Se habla de las comuniones prescindiendo de lo que es lo fundamental, que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, sí, este niño ha hecho la comunión en tal restaurante o en tal sitio. No. Ha hecho la comunión en la iglesia y ha recibido a Cristo. Lo demás es una consecuencia de la alegría que hay en la familia porque un niño ha recibido a Jesús. Esto es lo fundamental. Un niño ha recibido a Jesús, al Señor. Y claro, es tan importante eso que hay que celebrarlo en familia y con los amigos, pero sin olvidar que lo importante es Jesús que ha venido a ese niño. Y a propósito de los padrinos, ¿quién puede ser padrino de un bautizando? Bueno, puede ser padrino aquella persona que tiene también la suficiente fe para darse cuenta de que el padrino es, junto con los padres, los responsables de la educación cristiana de ese niño. Entonces no puede ser el padrino cualquiera. Padrino es aquel que, en caso de que los padres faltaran o se descuidaran, tienen que responder ellos del niño. Y entonces tienen que prepararse para apadrinar a un niño, que es responsabilizarse de su vida cristiana y ayudarles a ser buenos hijos de Dios. Otro dice, he oído que en caso de necesidad cualquier persona puede bautizar, ¿es verdad? Bueno, pues cualquier persona puede bautizar en caso de necesidad. Por ejemplo, si un niño nace y se pone enfermo gravemente, está mal, y en ese momento no hay ningún sacerdote que pueda administrar ese sacramento. Es tan importante el bautismo que la Iglesia permite que un seglar, un laico, un cristiano corriente, sea padre, sea hermano, sea amigo, lo pueda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo lo que la Iglesia hace. En algunos casos se da, y hay que saberlo. Si un niño nace mal, pues el médico o la enfermera, en fin, quien está presente, puede bautizar en nombre de Dios. Siempre es bueno consultar a los padres para ver si están dispuestos a ello. Bueno, y si ese niño que ha sido bautizado por un ministro extraordinario, por una persona que no es sacerdote ni diácono, se pone bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es que se lleva a la iglesia y se administra el sacramento bajo la condición de que no esté bautizado. Es decir, por si acaso aquella persona no lo hizo bien, lo hacemos ahora. Si ya está bautizado perfectamente bien,
pues le administramos el resto de la ceremonia. Otra pregunta. He oído que, bueno, ¿y si un niño muere sin el bautismo antes o después de nacer? ¿Cuál es el destino eterno? ¿Se puede salvar? Algunos se preguntan, bueno, vamos a ver, si un niño muere sin bautizar, los abortos, por ejemplo, ¿qué sería de ellos? ¿Pueden alcanzar la vida eterna? Bien, pues aquí Dios sabrá más, Dios sabe más, y Dios sabe lo que tiene que hacer con aquella alma que a lo mejor sus padres deseaban bautizarlo o no, pero ese niño tiene derecho a la vida, no ha cometido ningún pecado, tiene derecho a estar con Dios eternamente. Dios se valdrá de los medios necesarios para que ese niño pueda alcanzar la gracia de Dios, aunque no sea inconsciente y aunque no esté debidamente preparado. Antes se bautizaba a los niños a los pocos días de nacer. Parece que ahora, dicen algunos, la costumbre es alargar un poco el tiempo, hacerlo más tarde, cuando nos venga bien. Bueno, lo mejor es bautizarlo lo antes posible, siempre que pueda la familia o los padres asistir a la ceremonia. No pasa nada si se bautiza un poco más tarde, pero no es bueno dejar al niño pues sin la gracia de Dios, desprovisto de la gracia de Dios, por razones de tipo material. Es que ahora no podemos gastar dinero, es que ahora no podemos celebrarlo, es que ahora resulta que tiene que venir un pariente que está muy lejos, etcétera, etcétera. Bueno, razones que se ponen. Lo mejor es siempre, lo antes posible, intentar darle al niño, por medio de la Iglesia, la gracia necesaria. Lo demás vendrá después. La celebración vendrá después. Pero lo importante es recibir el bautismo. Bien, pues el bautismo, por tanto, es un don, es un regalo que recibimos. ¿Y cómo se administra el bautismo? Bueno, pues se administra llevando al niño al lugar del sacramento y entonces se hace la señal de la cruz, se lee la palabra de Dios, se hacen los exorcismos pidiendo a Dios que libre a este niño de todo mal, de la influencia del demonio, se echa agua sobre la cabeza, agua bendecida, y se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. Por tanto, el bautismo se echa agua 3 veces por nombrar a las 3 divinas personas. Después viene la unción del Santo Crisma, con el cual ese niño queda consagrado a Dios y se utiliza el crisma, ese crisma que se utilizará también para el sacramento de la confirmación. Se le pone una vestidura blanca. Normalmente los niños suelen ir ya vestidos con vestidos blancos al bautismo. Pero bueno, hay una costumbre de imponerle una especie de capa, de capilla, sobre el niño, un velo blanco, que representa la gracia de Dios que ha recibido en su alma. Y esto pues se dice a la familia que deben procurar que ese alma siga limpia y blanca. Se entrega una vela que el padre o el padrino debe encender en el cirio pascual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el cirio pascual representa a Jesucristo, luz del mundo, y el niño que se bautiza, la persona que se bautiza, ya ha recibido la luz de la fe. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque los padres lo han pedido y el Señor se lo ha concedido por medio de la Iglesia. Bien, después al final de todo se reza el Padre Nuestro. Ya si la persona que se bautiza es mayor, ya puede decir Padre Nuestro, Padre mío. Normalmente, que no son niños, entonces los que están presentes rezamos juntos el Padre Nuestro, con toda fe y confianza en Dios.
Y después viene la bendición de la madre. La madre que, bueno, que ha llevado en su cuerpo, en su vientre, durante 9 meses, a ese niño. La Iglesia, Dios a través de la Iglesia, se lo agradece y pide a Dios que bendiga a esa madre para que siga ejerciendo de madre, para que siga cuidando al niño. Bien, entonces este es el bautismo y así tenemos que vivirlo como es debido. Y le pedimos al Señor, para terminar, que nos haga amar mucho nuestra condición de bautizados. Que recordemos que un día nuestros padres nos llevaron a la iglesia para que recibiéramos el don del bautismo, el don de la gracia. Y después también celebrar el bautismo nuestro. Saber qué día fui bautizado, eso consta en la iglesia, en los libros parroquiales, consta el día en que fuimos bautizados. Y sería bueno, igual que celebramos el cumpleaños, el día que nací, a la vida humana, podemos también celebrar el cumpleaños del bautismo, el día que nací, a la vida cristiana. Bueno, pues amigos, os deseo que sigamos viviendo la Pascua. Este domingo nos habla el Evangelio de Jesucristo, buen pastor, buen pastor. Qué bonita es la imagen de Cristo pastor que va llevando a las ovejas por el camino, las lleva a los buenos pastos, a las pequeñas del todo las lleva en sus brazos, a la que está enferma o lisiada la cura, y a la que se ha perdido la busca. Qué bonito es la imagen del buen pastor. Somos oveja del rebaño. Somos miembros de ese grupo de amigos de Jesús. Y tenemos que dejarnos llevar por el Señor al encuentro de los buenos pastos, al encuentro de Dios nuestro Padre. Que el Señor nos conceda ser buenas ovejas, buenas almas, en las manos, bajo la dirección de ese buen pastor que es Jesús, el pastor. Y es bueno recordar que los sacerdotes debemos ser pastores, somos pastores de esa comunidad, de ese grupo de familia que es la parroquia, en la comunidad de los creyentes, y pedir por los sacerdotes, para que seamos buenos pastores, buenos guías del rebaño. Que la Virgen María os ayude. Vamos a empezar enseguida el mes de mayo y hay que pedir a la Virgen María que nos lleve de la mano al encuentro del Señor. Sería bueno que pensásemos qué puedo yo hacer en el mes de mayo, qué romería puedo hacer en ese mes de mayo, a qué imagen de la Virgen la voy a rezar, en fin, qué oraciones voy a recordar y a tener presente en estos días, el Santo Rosario, las Ave Marías, la Salve, etcétera, etcétera. Que la Virgen María nos ayude a ir al encuentro del Señor con mucha fe. Hasta la próxima semana. Adiós. Que Dios os bendiga.